En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y como siempre también un saludo a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a nuestro programa del día de hoy, Fe y Sociedad. Bienvenidos también sean nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y los que nos escuchan a través de la radio. Gracias por acompañarnos en este momento. Gracias por compartir con nosotros este programa. Hoy vamos a tener un programa, como pueden verlos a ustedes, pueden verlos allí, bien interesante. Y queremos ya animarles a que puedan compartir con los demás, con sus amigos, puedan compartir el enlace, puedan compartir este programa y así podamos todos seguir aprendiendo y seguir conociendo de estos temas tan interesantes que nosotros discutimos. ¿Qué tenemos para hoy, Héctor? Bien, hoy vamos a compartir el tema Agenda 2030. Estaremos mirando los objetivos que la ONU se ha trazado desde el 2015 y hasta el 2030 con miras a producir una transformación global. Así que, ¿qué se entiende por Agenda 2030? ¿Qué tan nobles son estas metas? ¿Esconden estos objetivos de la ONU alguna agenda oculta? ¿Cómo debemos evaluar como cristianos esta agenda? Este es el tema que tenemos para hoy. Interesante. Este tema de la Agenda 2030 ha sido criticado por muchos, Héctor, y es interesante que a pesar de que ahora hay muchas críticas y se habla mucho sobre eso, esto ya tiene 8 años. Esto fue firmado en el 2015. No es un asunto nuevo después de la pandemia o en pandemia, ¿no? Eso fue firmado en septiembre del 2015 en el edificio de los headquarters, oficinas principales de la organización de la ONU. Naturalmente. Que es la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ¿verdad? Sí. Organización de las Naciones Unidas. Pues allí se firmó este documento y este documento realmente construye sobre otro documento que ya se había hecho 15 años anteriores. Sabes, Héctor, que en el año 2000 se había firmado un documento que tenía que ver con los objetivos del milenio. Y en esa ocasión, ese documento que se había firmado, pues tenía 8 objetivos. Y este nuevo documento, Agenda 2030, pues construye sobre ese primer documento que se había creado y este objetivo del milenio, objetivos del milenio, era precisamente de 15 años, culminaba en el año 2015. Ahora este documento nuevo pretende alcanzar aquellas cosas que no se pudieron alcanzar en el primer documento y tal vez expandir algunas otras cosas. De modo que la Agenda 2030, cuando nos referimos a la Agenda 2030, nos estamos refiriendo a un acuerdo hecho entre países en las oficinas de las Naciones Unidas en Nueva York con miras a resolver algunos aspectos, algunos problemas mundiales que atañen a la sociedad. Quizás este acuerdo, estos objetivos que se están planteando ahora, aparte del fuerte contenido social, político que se tenía, también está cargado más que el anterior de un fuerte y profundo contenido ideológico, como veremos. Eso es correcto. Más adelante. Yo recuerdo que para el año 2015 yo estaba precisamente revisando uno de los libros que publiqué llamado Del caos a la gloria, y yo hablaba de lo difícil que es la vida en este mundo, en la introducción, para los seres humanos en términos de la intolerancia, tanto étnica como religiosa o política. Sea cual sea la naturaleza o la fuente de la intolerancia, crea un problema para ciertos grupos y sectores. Y allí, dentro de las dificultades que enfrentaba la humanidad,
yo precisamente repasé rápidamente los objetivos. De hecho, para el año 2000 se aspiraba, Dauris, en objetivos anteriores, que la deuda de los países más endeudados del mundo, la deuda económica, fuera perdonada. Lo cierto es que cuando llegó el año 2000, para ese entonces, muchas naciones como Haití, y no recuerdo otra nación ahora, no fueron incluidas, que eran de las naciones más pobres, algo terrible. Y para colmo, las naciones a las que se les estuvo perdonando algo de dinero ya se habían endeudado en términos de intereses y a través del tiempo más de 3 veces la cantidad que tomaron originalmente cuando tomaron el dinero prestado. Todo fue como un maquillaje que se hizo, que tenía naturalmente un tinte de influencia religiosa y también un tinte marcado muy político. Lo cierto es que esos objetivos no se alcanzaron y las naciones vuelven y reenganchan los objetivos y ahora incluyen objetivos ideológicos que estaremos mirando más adelante. Claro, estos objetivos de la Agenda 2030 están enmarcados, Héctor, con miras hacia 4 cosas importantes. Primero, la gente. Segundo, la prosperidad. Tercero, está enlazado con lo que es el medio ambiente. Y cuarto, se busca la paz. Todos los presupuestos de esta agenda van dirigidos en esas direcciones, en esas directrices. De modo que cuando nosotros analizamos y los vemos, hay una intención buena, aparentemente, de las naciones de erradicar muchas cosas malas que nosotros los seres humanos estamos experimentando. Sin embargo, vamos a ver a través del análisis de esta agenda algunas de las cosas que yo sé que hay una buena intención por un lado, sin embargo, como cristianos podemos ver que hay algunas cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Además de eso, los métodos que a veces se usan para llegar a alcanzar esos objetivos a veces pueden ser un poco cuestionables desde el punto de vista religioso, cristiano, que de hecho la Agenda 2030 no comprende nada en cuanto al aspecto religioso. De hecho, se le da más importancia al deporte que a la religión. Así es. En el fragor de los debates que se están teniendo actualmente, no son todos los aspectos que se están discutiendo. Hay algunos que son tan nobles que ni siquiera vale la pena considerarlos. Sin embargo, hoy veremos algunos que son aquellos en los que no habría inconveniente en estar de acuerdo. Sin embargo, Dauri, vamos a ver que aún en esos, como el objetivo 1 y 2, que ya estaremos describiendo más adelante, la forma utópica en la que se está describiendo tiende a terminar siendo un problema también a corto, a mediano y a largo plazo, porque entra en un campo utópico, ideológico, que no hace un favor al bien que se procura, sino que termina siendo prácticamente una usurpación de algo que solamente Dios puede hacer más adelante. Eso es correcto. Me gustaría señalar en este contexto que cuando estamos hablando de Agenda 2030, estamos utilizando una frase abreviada para definir los objetivos de desarrollo sostenible que tiene la ONU y que fueron votados en el 2015. Esta agenda se define en el sitio web de la ONU como el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Algunos críticos, de manera muy objetiva, han dicho que el término sostenible tampoco hace justicia a lo que se procura, porque ese término sostenible denota como poder utilizar ciertos recursos que se tienen ahora sin afectar a las generaciones del futuro. Sin embargo, algunos señalan que ese elemento de sostenible pone a raya la familia dentro de este plan global y también pone a raya la religión. Así que estas metas u objetivos están interrelacionadas y se incorporan en los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día como nación, como familia y como persona. Tanto, por ejemplo, en términos de pobreza, desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Quiero tal vez resaltar, Héctor, el hecho de que esta agenda, así como pasó con el primer documento del 2000 hacia el 2015, yo no creo que se alcance en 15 años, ya que los problemas que enfrentan los seres humanos van más allá de resolverse en 15 años. Han sido acumulados a través de los siglos y no es posible que se resuelva en 15 años. Sin embargo... Quizás siendo optimista, Dauri, podríamos decir
que si no se contara con los imprevistos, las cosas que de pronto no se visualizan como una guerra, un acelerado cambio climático, una pandemia que para el 2019 ya había puesto en jaque los objetivos que se trazaron en el 2015, y se pusiera en marcha toda la maquinaria económica, política y toda la voluntad global, quizás esos objetivos pudieran lograrse en gran medida. Pero no se cuenta, por ejemplo, ni no se contó en ningún momento con la pandemia del 2019, que debió proveerla, porque a nivel científico se sabía que así como otras pandemias ya habían existido, estábamos al borde del marco de tiempo para la llegada de otra. Entonces debieron hacerse previsiones que no se cuadraron bien. Sin embargo, Héctor, a pesar de que esos objetivos no puedan ser alcanzados para el 2030, es evidente que hay un énfasis marcado en que eso se alcance. Hay algunas frases que me llaman la atención en este documento que ha sido creado, y son frases que tienen en sí tienen un lenguaje como de fuerza, tienen un lenguaje de obligatoriedad en el cual los países firmantes tienen que hacer eso de forma intencional. Lenguaje, por ejemplo, nosotros nos proponemos, estamos determinados a hacer eso, nos comprometemos. De hecho, una de las cosas que dice es que se comprometen a trabajar incansablemente para la implementación completa de la agenda para el 2030. O sea, hay una decisión marcada con carácter de cierta obligatoriedad, yo pudiera decir así, pero de cierta fuerza, de cierta imposición para que los países pues promuevan esto. Y claro está, lo que vamos a discutir en el día de hoy, algunos de los puntos que vamos a estar tal vez resaltando en el día de hoy, van a ser van a hacer evidente el hecho de que hay esta intención en todos los gobiernos firmantes de este documento. La capacidad expresiva y enfática del lenguaje, yo creo que está perdiendo su cualidad propia. Cuando digo esto me refiero a que si tú miras, por ejemplo, en la narrativa de la guerra, las guerras recientes, yo no sé cuáles frases van a utilizar para uno tratar de amedrentar o imponerse al otro. Cuando tú percibes la narrativa de quienes protestan en marchas, las exigencias, el lenguaje que se utiliza, ya no puede ser más fuerte. Claro. Cuando se demanda justicia, yo no sé qué términos se utilizarán para demandarla. Cuando leemos el lenguaje incluyente que aparece en este documento, uno se pregunta qué más es lo que se dirá para que la gente pueda entender la necesidad de hacer un compromiso real con lo que se quiere lograr. Así que yo no quiero decir que nosotros tendremos que subir de tono para que la gente nos escuche o la gente nos haga caso o se detenga a escuchar este programa. Yo quisiera que de verdad el lenguaje se preste para lo que está diseñado, para comunicar. Y durante el transcurso del programa de hoy, yo sé que muchos de ustedes van a reflexionar y vamos a tratar de ser lo más justo posible. Claro. Y quisiera, antes de que nos vayamos a esta pausa, Dauri, adelantar que será prácticamente imposible que nos categoricen de derecha o de izquierda en algún momento. Y quizá más de derecha que de izquierda, pero yo quisiera adelantar que ni la derecha ni la izquierda tiene una agenda que se ajusta a los ideales que nosotros tenemos. Claro. Nuestros ideales basados en las escrituras son tan puros, son tan amplios, son tan justos, tan necesarios que ningún sistema de política o de gobierno, ninguna ideología política puede satisfacer plenamente esa demanda que nosotros quisiéramos que se cumplieran en realidad. Por eso dependemos y creemos que nosotros tenemos como demandas en lo más profundo de nuestro corazón, si se le puede llamar así, solo se cumplirá en el reino de Dios. Así es. Vamos a pasar a esta breve pausa y inmediatamente regresamos para continuar estudiando este importante. Adelante. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando en el programa de hoy Agenda 2030. Y con esta corta frase estamos hablando de los objetivos globales que tiene la ONU
y un grupo de naciones para implementarlo a nivel global. Hemos tratado de adelantar que hay objetivos allí que son nobles y que no habría inconveniente en aceptarlo, en asimilarlos, incluso en promoverlos. Sin embargo, aún algunos objetivos de los que son más nobles, fue algo que ya también adelantamos, están enmarcados en un lenguaje tan utópico, tan ideológico, tan idealista, mejor dicho, idealista, que serán cuestionables más adelante también. Así que este es el tema que estamos tratando en el día de hoy y vamos entonces a presentar así de manera resumida y breve los 17 objetivos que ha trazado la ONU para los objetivos globales desde el 2015 y hasta el 2030. Son 17 que están subdivididos como en más de 160 artículos que comprenden y explican todo el contenido de cada uno de ellos. Pero vamos a leer los 17 para información y luego nos concentraremos en algunos de manera de comentario resumido y breve. El primero de estos objetivos es el fin de la pobreza. No te escuché bien, Héctor. La primera parte, el primer objetivo es el fin de la pobreza, ¿verdad? El fin de la pobreza. Iba a decir, la erradicación de la pobreza. La erradicación total de la pobreza. Así que el término mismo es un tanto idealista. Y este otro va en la misma dirección. Hambre cero es el segundo objetivo. El tercero tiene que ver ya en sentido más general con la salud y el bienestar. El cuarto con la educación de calidad. El quinto con la igualdad de género. El sexto tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento. El séptimo habla de la energía asequible y no contaminante. El 8, el trabajo decente y el crecimiento económico. El 9 habla de la industria, la innovación y la infraestructura. El 10 se concentra en la reducción de las desigualdades. El 11 se focaliza en las ciudades y en las comunidades sostenibles. El 12 en la producción y el consumo responsable. El 13 habla de la acción por el clima, que tiene que ver con el cambio climático. El 14, la vida submarina, de los cuales se ve tanto en la televisión ahora y en los programas de documentales. Vida del ecosistema terrestre, el número 15. El 16 y penúltimo, paz, justicia e instituciones sólidas. Y finalmente el 17, las alianzas para lograr estos objetivos. Porque obviamente una sola nación, un solo grupo no puede lograr todos estos objetivos. Claro. Héctor, quiero tal vez, para hacer un pequeño disclaimer, cuando decía yo ahorita de que hay un lenguaje de cierta obligatoriedad o tal vez premura, hay una acápite que ellos dicen, que se dice en el documento, de que se respeta el derecho de cada país. O sea, se respeta la necesidad de la integridad territorial de cada país y la política de los estados. Eso es importante decirlo, porque a pesar de que es una organización mundial en la cual todos los países están allí, es posible que no todos los países estén de acuerdo con todos los puntos que aquí se presentan y que a veces países más fuertes tratan de poner cierta presión sobre países más pequeños para que hagan ciertas cosas, las cuales estos países más pequeños no se someten a tal cosa. Desde ese punto de vista, por lo menos hay un disclaimer, hay una expresión o hay una provisión de que se respeta esa parte decisiva de los estados. Sin embargo, Dauris, hay algunos críticos de este programa global de la ONU que sostienen que, puesto que hay un elemento que es el quinto, que tiene que ver con la igualdad de género, que arrastra consigo la discusión de la ideología de género, el disclaimer no resuelve lo que pretende resolver, porque eso es correcto. Se respeta la territorial, ideológicamente se invade a otras naciones que no están interesadas en esas discusiones y en esos temas. Sin embargo, esto a la larga, por eso es que está generando tanta controversia. Es así. Héctor, ya tú has presentado los 17 puntos de esta agenda para el 2030. Ahora bien, de esos 17 puntos, nosotros no vamos a analizar los 17 puntos acá, sino que solamente vamos a enfocarnos en algunos 4 que tienen una incidencia
tal vez directa en cuanto a nuestros principios y también una incidencia directa en cuanto a lo que son algunas ideas de familia, de educación y ese tipo de cosas. Vamos a ver esos elementos, Héctor, a resaltar esos elementos y vamos a discutir un poco esos elementos. El primero que mencionaste en la lista es el elemento de la pobreza. ¿Ok? Se pretende la erradicación completa de la pobreza, por lo menos de la pobreza extrema, la erradicación completa de la pobreza extrema. Porque tú sabes, Héctor, que a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así es. Esa expresión famosa de Jesús indica que nunca la pobreza se va a terminar. Pero es una buena intención de que todos los países se unan para por lo menos intentar erradicar la pobreza. La intención no es mala. Sin embargo, en esa propuesta hay otros elementos que van a influir y que pueden ser usados como tal vez medios de presión para alcanzar otras cosas a países más pequeños, a países más pobres. Así es. Cuando hablamos de la pobreza, tocamos un tema muy sensible, porque pienso que al hablar del fin de la pobreza, aún sea la pobreza extrema, esa frase constituye como un eco del pedido de personas o de los anhelos de personas en el corazón de no vivir. Cuando nosotros miramos la situación migratoria, tenemos allí solo un reflejo de lo que la pobreza extrema hace a las personas en los diferentes países donde viven. Cuando una persona no escatima el riesgo, poner en riesgo su vida para cruzar la frontera, intentar salvar o cruzar una valla que de por sí salió los otros días una noticia que alguien quedó atrapado ahí, en la que pusieron en Texas, para que no pasaran. Alguien intentó franquearla y quedó atrapado allí, luego lo encontraron allí atrapado. Una persona que minutos antes estaba despidiéndose de su familia y que había dicho, voy a intentar cruzar y lo voy a hacer ahora. Así que esas fueron las últimas palabras. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que la pobreza es un mal terrible que afecta a casi 1.000 millones de personas en el mundo. Es hablar de números alarmantes. Por ejemplo, el número de personas que viven en situaciones de extrema pobreza, aunque disminuyó un 36% en el año 1990 y hasta un 10% en el 2015, no obstante, después de la pandemia, ese número se ha multiplicado de manera acelerada. De acuerdo a algunas estimaciones que se hacen, se espera que las pérdidas de ingresos superen los 220.000 millones de dólares. Wow. En los países de desarrollo, y se estima que el 55% de la población mundial no tendrá acceso. Óiganme bien, ya no hablamos de 1.000 millones, estamos hablando de más de la mitad de la población mundial no tendrá acceso a alguna protección social. Wow, interesante. Que la extensión de la pobreza en el año 2021 alcanza a la mitad de la población mundial y a 3.000 millones de personas, que estamos hablando de 3.000 millones de personas, que eso es algo sencillamente escandaloso. Es así, es así. Y claro, hay personas, cuando se hizo el documento, en ese momento ellos dicen que muchas personas en extrema pobreza vivían con $1.25 al día. Otros cálculos hablan de menos de $1.90. Ya. Diario. El documento señala esa cantidad al momento de firmarse el documento. Sin Pero, embargo, pero si pensamos, por ejemplo, en países como Cuba, donde quizás un profesional gana $20 al mes, estamos hablando de mucho menos dinero. Claro, y eso, ahora no estamos contando los elementos que tú mencionabas ahorita, la pandemia, la guerra, que si hubo una propuesta para erradicar la pobreza y estos dos elementos no se tenían presentes porque tomaron de sorpresa, es evidente que ya hay mucho retraso entonces para alcanzar ese objetivo, muchísimo retraso. Así es. Y si eso ocurría, que los pobres en extremo vivían con $1.25 al día hace 8 años, imagínate ahora en este tiempo. Yo diría que si antes del 2015 el objetivo era reducir la pobreza a nivel mundial a un 50%, y ahora estamos hablando de ponerle fin a la pobreza, o la economía se tornó muy generosa después de las crisis pasadas,
que dio como resultado ese optimismo, o estamos recurriendo a lo mismo, a la explotación del lenguaje, a una explotación del lenguaje, porque ahora estamos hablando del fin de la pobreza. Así es. El segundo... Sí, eso te iba a decir que el segundo punto está estrechamente asociado al término de la pobreza, tiene que ver con el hambre, están íntimamente relacionados. Así es. Hay muchos países que sufren hambre, muchas personas que sufren hambre a través de todo el mundo. Hay países, por ejemplo, incluso en países desarrollados como los Estados Unidos, donde hay de todo, una pequeña minoría, ¿verdad? Sufre hambre, no tanto, pero es un mal social global. Ahora, en países que son subdesarrollados o en vías de desarrollo, el problema es aún más grave. Escuché, Héctor, en el año, hace como 3 años, después del terremoto de Haití, personas que, me da tristeza decirlo, comiendo galletas de tierra con ajo. Así es. Es muy triste esto. Y una de las cosas que promueve la agenda es precisamente en la parte última el mejor manejo del consumo. En los países desarrollados como los Estados Unidos se desperdicia mucha comida. Al haber tanta abundancia, diariamente miles de millones de toneladas de comida. Claro, se desperdicia muchísima comida, e incluso lugares, por ejemplo, restaurantes, hoteles, donde la comida que no se vende muchas veces es echada a la basura, es un problema de países desarrollados. Cuando, por ejemplo, hablamos de países más pobres, digamos que países más desarrollados envían ayudas para países más pobres, nos encontramos con el elemento de la corrupción, de que estos países, muchas de las ayudas que llevan para mitigar el hambre, entonces, como hay gobiernos demasiado corruptos, entonces se aprovechan de esas ayudas y hacen negocio con esas ayudas, y al final esas ayudas no llegan a las personas que deberían llegarles. Yo recuerdo que en mi país, después de, para los años 90, casi hacia el 2000, hubo un ciclón muy fuerte, una tormenta que afectó mucho, y casi todas las ayudas que llegaron se descubrieron años después totalmente podridas y oxidadas en lugares donde estuvieron abandonados. Ni se entregaron, y tú te preguntas por qué no ocurrió. ¿Y qué pasó con el manejo que hizo el gobierno? Esas son las situaciones que afectan a nuestros países. Dauri, cuando hablamos de la pobreza, del hambre, perdón, estamos hablando de algo más extremo que la pobreza, porque aunque los números de hambre son más conservadores que los de la pobreza, eso te dice a ti que por lo menos hay 1% de personas que dentro de la pobreza por lo menos comen. Perfecto. Pero hay dentro de la hambruna que aparecen algunos, según la UNICEF, estamos hablando de casi 700 millones, aunque la ONU habla de casi 900. Así que cada quien maneja su forma de hacer los cálculos. Pero para el 2015, precisamente, cuando la ONU firmó este acuerdo, fue precisamente cuando el hambre empezó a aumentar lentamente otra vez. Así que al hablar de la determinación, la hambre cero, estaban quizás siendo inquietos por una situación que estaba en una pendiente hacia arriba. Pensemos, por ejemplo, que en el 2015 estábamos hablando de 135 millones de personas que padecían hambre severa en el mundo. Pero ya para el 2023 estamos hablando de 250 millones de personas que se enfrentan ahora a niveles agudos de hambre, y algunos están al borde de la inanición. O sea, es un drama inenarrable. Lo que yo observo, Héctor, es algo interesante que observo, es que aunque las naciones se ponen de acuerdo para lidiar con estos problemas, nos encontramos con un problema mayor, que es el corazón humano. Y yo sé que el intento es bueno, pero al final el problema mayor radica en el corazón. Que en este caso, por ejemplo, del hambre, y el caso que yo mencionaba ahora mismo, se manda ayuda a un país pobre, pero los líderes que son corruptos, pues el asunto nunca llega a donde debe llegar. Y ha pasado muchas veces en muchos países pobres, Héctor. Muchísimas veces. Y siempre
ocurre a menudo. Entonces hay un problema del corazón que los seres humanos no pueden resolver. Pero anyways, tenemos que seguir adelante. Tenemos que ir a una pausa en este momento y al regresar continuamos abordando otros aspectos que nos quedan del tema. Perfecto, adelante. La presencia del Padre rodeaba a Cristo, y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que les rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. El Ministerio de Curación, página 389. En la sección anterior empezamos a mirar de manera resumida los 17 objetivos que se ha trazado la ONU para la transformación del mundo y la sociedad actual. Hemos reconocido que algunos de esos objetivos son nobles, pero ya de los dos que hemos visto, el fin de la pobreza y hambre cero, es como decir lo mismo invirtiendo las palabras, están desarrollados, expresados de una manera en la que el lenguaje ya no puede decir nada más allá. Y me parece que estamos ante una utopía. El hombre ha vivido soñando toda la vida y uno de los grandes sueños del hombre es hacer lo que solo Dios puede hacer. Yo estuve mirando recientemente a un filósofo y antropólogo, rector de una universidad en Europa, que analizaba un poquito esta realidad y me impactó el pensamiento que dijo. Interpretando lo que se está diciendo allí, él dijo: la humanidad unida y constituida como un agente unificado bajo el auspicio titular de las Naciones Unidas es capaz de acabar con el mal en el mundo. Esto no es un idealismo, ya ni siquiera idealismo se le puede llamar. Él dice, esto es una secularización de la función mesiánica de Cristo en una organización transnacional. Como del cielo en la tierra. Estamos hablando entonces de un mesianismo secularizado, decía, de un mesianismo secularizado, cuya sede se ha localizado institucionalmente en un agente transnacional, es decir, que va más allá de una nación, que tiene sus delegados en las instituciones estatales y pluriestatales del planeta. Así que esa es una reflexión para uno tomarlo en cuenta y prácticamente al leer esto empezar a espantarse, erizarse los vellos, porque es como pretender hacer algo, ofrecerle a la gente algo que solo Dios ha ofrecido en su palabra. Es precisamente lo que yo te decía ahorita, mi última intervención antes de la pausa, de que hay una intención de proveer una resolución humana a los conflictos, pero al final el mayor problema no lo puede resolver los seres humanos. La ONU con todos sus países juntos no puede resolver el mayor problema del ser humano que se encuentra en el corazón. Y es evidente que este elemento está fuera de toda esta agenda. Lo que me llama la atención porque, y bueno, eso es posible que al final del tiempo, la parte, ese elemento que ahora estamos hablando nosotros, que no está incluido en este documento, pueda ser parte de que, bueno, esa es la pieza que falta en el documento, que no está, ¿verdad? Ya que como seres humanos no se puede lograr todos esos objetivos a cabalidad. Bueno, hay que pensar, Dauris, que esto es una formulación sociopolítica, y humanista, ideológica. Y humanista. Nace en el seno de cuerpos religiosos. Y para colmo, dentro de esa formulación,
la religión, tanto como la familia, está siendo atacada. Porque precisamente para lograr ciertas igualdades en ciertos sectores, que ya hablaremos más adelante también, eh, para lograr eso, se ve con ojos de sospecha la religión, tanto como la familia, porque son los ámbitos donde ciertos valores se sostienen, se enseñan, se defienden, se comunican. Y mientras eso esté ocurriendo, entonces ese sentido de igualdad en ciertos aspectos que se está buscando no va a ser posible. Por Claro eso, que sí. estos objetivos entrañan también un empuje ideológico que tiende a relegar a un plano secundario. Imagínate, yo sé que la religión ha sido un motivo de problema en el mundo, ¿cierto? Claro que sí. ¿Qué no ha hecho la religión? Pero es como dijo un apologista, muéstrame un cristiano que haya hecho el mal y yo te voy a señalar 100 que han hecho el bien. Ujú. La religión aporta un bien innegable. Es La así. política como tal aporta un bien innegable que ha sido aceptado sin previo acuerdo por todos los sistemas de creencia, civilización tras civilización. Ujú. Sin embargo, entonces nosotros vemos ahora cómo eso que aporta un bien y que ha sido parte de la sociedad y garante de cierta estabilidad se quiere relegar y poner a un lado. Eso lo Así es. iremos mirando también más adelante. Los siguientes aspectos, Héctor, que menciona, tiene que ver, por ejemplo, con vidas saludables, bienestar para todos. Ahí incluye, pues, que haya acceso a un seguro social universal, que haya acceso a vacunas, que haya también el fortalecimiento de la prevención, del abuso de las drogas, del alcohol, y también acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, sobre todo eso. Uh, ese aspecto incluye otros elementos, incluye otros subtemas que en algún momento pueden ser discutidos en nuestro programa y que van incluidos allí, como por ejemplo el aborto, los anticonceptivos y todo eso, va incluidos en esa parte. Pero quisiera tal vez, Héctor, que nos enfocáramos ahora en el punto de la educación. El punto número 4, que es ese, dice asegurar una educación inclusiva y de igual calidad para promover oportunidades de aprendizaje duradero para todos. Y mira, eso suena bien, ¿no? Sí, pero mira lo que dice. Asegurar que todos los estudiantes adquieran conocimiento y destrezas necesarias para promover desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible y un estilo de vida sostenible. Derechos humanos, igualdad de género y promoción de una cultura de paz, no violencia, ciudadanía global y apreciación de la diversidad cultural y la contribución de una cultura hacia el desarrollo sostenible. Ahí en la parte final se incluye un elemento que presupone cosas, ¿no? Claro, pero lo que está diciendo Héctor es que este punto está dirigido a las mentes de los niños en las escuelas y está dirigido para que se asegure el sistema que todos los estudiantes adquieran destreza necesaria para promover estas cosas. ¿Promover qué cosa? Igualdad de género, derechos humanos, una cultura de paz, estilo de vida sostenible, no violencia y cosas como esas. O sea, algunos de esos elementos está bien, eso está correcto. Es bueno que se desarrolle una cultura de paz, una cultura de no violencia, que a nuestros niños se les enseñe a ser pacíficos, a buscar soluciones óptimas a los conflictos sin tener que llegar a las peleas o ese tipo de cosas. Pero elementos, por ejemplo, como la igualdad de género, ya ahí entran hay otros aspectos que vamos a discutir ahora porque hay un punto que está solamente dedicado a eso. Sí, pero el asunto de la educación es importante por el sí. hecho de que las sociedades son transformadas por la educación. Mira, cuando pensamos que en el 2018, hace apenas unos añitos, más de 200 niños aún estaban fuera de la escuela,
subestimar la importancia de la educación y el compromiso del Estado, de todas las instituciones de la nación, en empujar hacia la educación, sería como tornarse insensible, inhumano. Claro. Pero piensa, por ejemplo, en este punto que a mí me parece un tanto, yo no diría sospechoso, pero como, ¿por qué tiene que ser así? El aspecto, el primer renglón de este objetivo 4 dice que para el 2030 se quiere procurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria. Lo cual es bueno. Y dice después, pero aquí viene este punto, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y que debe producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Cuando tú escuchas todo lo demás y sacas lo que es gratuito, tú te preguntas, eso está bien, pero ¿por qué la educación tiene que ser gratuita? Aquí yo pregunto, ¿significa eso que toda la educación que hay que pagar por ella, que ofrecen, por ejemplo, instituciones como las entidades académicas nuestras, que la Iglesia Adventista tiene un sistema educativo global admirable, admirable aún por nuestros críticos? Y también pensar en todas las otras instituciones que tienen colegios, escuelas, universidades y que no tienen un apoyo directo del Estado para solventar los gastos y pagar los empleados. Uno se pregunta, ¿por qué tiene que ser gratuito? ¿Significa gratuito a partir del Estado o significa que el Estado se va a convertir en el todo que ha de garantizar la educación que el Estado entiende que nuestros hijos deben recibir? Esa es una buena observación que haces. Me parece, digo yo, que como se está hablando de políticas gubernamentales, se está hablando de la educación pública y ya lo que es la educación privada y pues ha de mantenerse, especialmente la educación religiosa y que tienen las escuelas cristianas o de otra religión, pues me imagino que serán respetadas. Entiendo que la intención acá tiene que ver con el sistema educativo gubernamental. Pero es buena la observación porque pudiera darse el caso de que como estamos viendo que poco a poco los gobiernos van teniendo más poderes sobre los ciudadanos y eso pueda ocurrir también, de que se obliga a que haya un solo currículo educativo para todos. Yo he notado, Tauris, en los años que tengo observando estos fenómenos, leyendo, estudiando, ponderando, escuchando ponencias, la población mundial, yo no sé cuándo fue doctrinada para creer que el Estado es el que debe garantizarle todo a la persona. Entonces uno se está convirtiendo, entonces la relación entre Estado y ciudadano termina siendo una relación parasitaria. Claro que el Estado debe garantizar bienes y servicios y una serie de derechos que son inalienables, que son universales, propios de cada ser humano, pero una persona no puede vivir creyendo o esperando que el Estado es el que va a resolver todo. Claro, claro. Lo que eso crea, Héctor, lo que eso crea es que cuando el Estado es que da todo, entonces el Estado tiene potestad para decirte a ti lo que tú tienes que hacer. Y entonces bueno, pues, eso viola tu conciencia, viola tus principios, viola tus decisiones y viola tus derechos como ser humano en última instancia. Entonces quizá por eso estamos mirando esta tendencia de que el Estado quiere determinar incluso hasta lo que yo debo enseñar en mi casa a mis hijos. Claro, y estamos mirando eso, por ejemplo, en este país, que eso se ve mucho. Pero bueno, vamos a la última pausa y después continuamos con la última parte. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando la Agenda 2030 que tiene la ONU con miras al año 2030. Hemos explorado ya algunos tópicos. Ahora nos queda explorar otro más que tiene que ver con la ideología de género y que precisamente es el objetivo número 5. Me gustaría, Dauri, presentar algo, agregar algo aquí a la transmisión. Hemos estado hablando de estos objetivos, pero es bueno que la gente pueda más o menos familiarizarse
de la página de la ONU. Cuando entra a la página, el enlace para usted entrar a este lugar de manera directa, porque cuando tú entras a la página de la ONU, tiene la opción de diferentes idiomas, pero no encuentra fácil estos objetivos. Yo mismo di mucha vuelta para encontrarlo, así que para algunos quizás será mucho más difícil. Pero estoy dejando aquí algunas imágenes para que ustedes sepan dónde están cuando vayan moviéndose dentro. Vamos a dejar colgado aquí en nuestro canal y en el Facebook y las redes sociales el enlace para que usted pueda ir directamente. Esto es lo primero que usted ve cuando entra, 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Por eso titulamos nosotros Agenda 2030, objetivos que transforman el mundo, y luego va a encontrar este siguiente paso cuando usted le dé allí. Y a la derecha va a mirar con esta flecha roja, no aparece en la página, pero le estoy señalando, los objetivos aparecen ahí, 1, 2, 3, y cuando usted le da uno de esos objetivos, aparece esto, donde aparece la descripción de todos los objetivos. Y cuando usted hace scroll, le da hacia abajo, se encuentra con estos detalles, los datos destacados. También encuentra acto seguido a la derecha las metas y los objetivos y también los enlaces. Dauris, aquí yo quiero compartirte un dato interesante. Sin hacer una investigación exhaustiva de los detalles y los pormenores que hay allí, yo encontré este dato. Cuando tú vas al objetivo número 1, el de la pobreza, el número 2, que tiene que ver con el hambre, tiene que ver también el otro con la educación, y tú miras los enlaces que hay de apoyo a esos proyectos, a esos subproyectos dentro del proyecto global, tú te encuentras con 7 enlaces en cada uno. Pero cuando llega al punto de la ideología de género, el objetivo número 5, la igualdad de género, perdón, al objetivo número 5, te encuentras con que hay 17 enlaces. Tremendo. Esto me dice algo, David. Claro que sí. Claro. Dice algo. Eso no es casualidad. ¿Cuánta influencia, cuántas entidades o elementos están empujando el tema de la pobreza, del hambre? ¿Y cuántos están unidos a favor de la igualdad de género? Claro, eso te dice a ti entonces, te habla a ti del matiz ideológico. Claro, ahí es donde entra el aspecto ideológico, que aparte del social y político que tiene la agenda, es donde nosotros entonces chocamos de frente con algunas cosas. Ahora, Dauris, cuando hablamos del objetivo 5, que habla de la igualdad de género, reconocemos que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Bueno, nosotros creemos, como parte de nuestra base cristiana, que delante de Dios todos nosotros somos iguales. Delante de Dios no hay nadie mejor que otro. El varón no es mejor que la mujer o la mujer mejor que el hombre. De hecho, Pablo habla, ya no hay judío, no hay griego, no hay escita, no hay bárbaro, sino que en Cristo todos somos uno. Desde el punto de vista bíblico, nosotros tenemos igual valor delante de Dios. Ahora bien, el hecho que tenemos igual valor delante de Dios no nos hace a todos iguales en el sentido de las capacidades, en el sentido de lo que podemos tener, ya que cada uno tiene capacidades diferentes. Y en cuanto al sexo, el hombre es diferente a la mujer. En ese aspecto, sí somos diferentes. ¿Ok? Pero este tema de la igualdad de género no está basado en este principio como nosotros lo presentamos, sino que tiene otros matices que van a enforzar unos principios totalmente opuestos al plan original que Dios creó. Así es, cuando nosotros hablamos de igualdad de género, el punto 3 de la descripción de este objetivo dice que se pretende eliminar las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, el matrimonio precoz y forzado, y también un elemento que es muy triste, que se practica en países como de África, de Oriente Medio, todavía un par como Georgia y Federación Rusa en el oriente, en el este de Europa, tiene que ver con la mutilación genital femenina. Niñas que son sometidas a una especie de circuncisión femenina, para evitar que se casen antes de tiempo, para evitar supuestas ciertas enfermedades asociadas a algunas leyendas con Abraham
y la esposa, otros asuntos que tienen que ver una supuesta higiene femenina, que son disparates porque todas las mujeres todas las niñas que han sido sometidas a estos procesos, cuando llegan adultas, lo que enfrentan son una cantidad interminable de situaciones Así de es. salud femenina. Desde ese punto de vista, es loable el hecho de que se busque, por ejemplo, una mayor protección para las mujeres, para las niñas, protección para los niños que también que sufren abuso, que son víctimas de tráfico de personas, que de hecho actualmente hay una polémica con una película que ha salido de Sonido de Libertad que tiene que ver con ese tema. Pero es evidente que al mismo tiempo hay algunos matices de este propósito, con lo cual nosotros tenemos ciertos conflictos. Hay algo, Héctor, que quiero mencionar, y es en el punto número 10. El punto número 10 me llamó la atención algo. Dice reducir la desigualdad dentro y entre los países. Y mira uno de los puntos que tiene. Facilitar una migración ordenada, segura, regular y responsable de personas, incluyendo la implementación de políticas migratorias planificadas y bien manejadas. Eso suena bien. Ojalá eso ocurriera. Sí, claro. Porque la inmigración no la detiene nadie, es un fenómeno humano. Eso no Ojalá detiene que a nadie. ocurriera de esa forma. Pero una de las frases que yo leí, me parece que fue en ese, que decía que haya una ciudadanía global para que... He escuchado debates sobre eso. No, eso está aquí, es parte del documento. Para que haya menos discriminación, al mismo tiempo que se respete la diversidad de culturas y la apreciación de las culturas. Esos puntos son un poco controversiales, ya que, por ejemplo, los países que son más desarrollados, pues reciben inmigración de los países más pobres. Nosotros, por ejemplo, somos inmigrantes de nuestros países, vinimos a este país que es tiene mayores posibilidades y hemos nosotros inmigrado a este lugar. Pero es evidente que los países al final pueden ser saturados con los recursos y la cantidad de personas que llegan. Y no solo eso, Dauri, que obliga a los países a alinearse en una política migratoria que quizás no es la más justa. Claro, así porque es. no todas las naciones tienen la misma capacidad ni resuelto los mismos problemas financieros, económicos o ideológicos para facilitar eso de esa manera. Es así. Lo que yo pudiera tal vez ver o inducir es como que se pretende tal vez que el mundo sea una especie de isla, digamos, o que no haya barreras. No, esa es la idea, porque déjame decirte, la ONU pretende que estos acuerdos sean vinculantes y que quienes, por ejemplo, no entran quienes no se montan en esta ola, en algún momento, ante la fuerza cohesiva de todos esos elementos mancomunados entre tantas naciones poderosas, las demás se vean obligadas también a montarse en la ola. Sin embargo, David, el tiempo, por ejemplo, no nos da a nosotros para analizar todos los pormenores de esto. Claro. Yo pienso que, voy a decir algo aquí, la ideología de género, por ejemplo, está unida íntimamente a este tema de la igualdad de género. Es un tema que arrastra un subtema y en ese subtema somos confrontados con valores, con ideas que son más anticulturales que culturales, para no decir irreligiosos ante los religiosos. Se está tratando como de construir la cultura y construir una anticultura. O sea, hay muchos elementos que están de todo esto. Entonces, nosotros nos vemos abocados a una reflexión de esto necesariamente. ¿Cómo es posible que un grupo de naciones determinen el rumbo de todas las demás naciones? Eso me suena a mí al escenario de Apocalipsis, de una potencia que a través
de una reacción en cadena, logra establecer un control global sobre los bienes de la tierra. Así es. Prohibiendo comprar y vender al grupo que no se somete a las directrices político-religiosas e ideológicas espiritualistas del tiempo del fin. Porque aquí subyacen muchas cosas. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque tenemos que tornarnos críticos y objetivos a la hora de evaluar estos asuntos. Así es. De forma general, Héctor, entonces, podríamos evaluar esta agenda como una agenda que tiene buenas intenciones en la forma. Puede ser que de fondo hay algunos elementos que pueden ser un poco cuestionables, o algunas cosas para alcanzar ciertos puntos de estos objetivos. Y en sentido general, podemos decir que cuando los seres humanos se unen para alcanzar un objetivo, cuando esos objetivos, algunos de ellos van en contra de los principios divinos, Dios no siempre se queda de brazos cruzados. Encontramos la Torre de Babel, cómo se unieron para ir en contra de Dios. Bueno, y cómo Dios... Me quitaste un argumento. En mi mente estaba sonando la Torre de Babel. Ok. Y cómo Dios intervino. La Biblia ya nos ha revelado que al final, pues, habrá un escenario de gobierno mundial y, como tú has mencionado, tratará de imponer algunas cosas que van en contra de los principios que el pueblo de Dios ha sostenido y los principios bíblicos. Y por lo tanto, nosotros debemos mantenernos siempre fieles a nuestros principios y tratar de ser cautos, ser balanceados en todo, pero al mismo tiempo nunca perder de vista que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. A mí me gustaría añadir que en acuerdos como estos, documentos como estos, metas y objetivos, son como ensayos de laboratorio de pequeñas torres de Babel que van rumbo hacia la construcción de una gran torre de Babel. Así es. Y ante esa realidad, la iglesia tiene que hacer oír su voz. Tenemos que hacer sentir nuestra voz. La gente tiene que escuchar. A mí me preocupa que dentro de todo esto también se arrastra una intención, y es limitar el ejercicio de la libertad. ¿Limitar qué cosa? Limitar la libertad de expresión. Perfecto. De manera que si se limita la libertad de expresión para que una agenda anticultural se establezca dentro de una cultura que él ha visto nacer y ha tratado de dialogar con ella, pero que no hay manera de dialogar. Entonces, si nosotros que estamos en una parte en el escenario que entendemos que vivimos en una cultura y no tenemos manera de dialogar contra aquellos que son la anticultura, pero su discurso se escucha y es defendido y apoyado estatalmente, pero el nuestro no puede ser escuchado, evidentemente nosotros vamos hacia una confrontación inevitable, porque la historia muestra que aún en sus peores momentos el cristianismo sabe hacer escuchar muy bien su voz y tiene propuestas muy interesantes, y para colmo tiene el apoyo omnipotente del Dios de los cielos. Ahora hemos llegado al final de nuestro programa. La música nos dice que ya debemos ir terminando. Si unas palabras de despedida para nuestros amigos oyentes. Nada, que Dios les bendiga y que nos ayude a tener discernimiento para poder nosotros tomar buenas decisiones frente a las decisiones globales que pueden ser tomadas, y que nos propongamos serle fieles a Dios en todo. Yo le diría que nos afiancemos en el estudio de las Escrituras, que nos mantengamos informados, que dependamos menos de las redes sociales y más de un filtro más especializado para llegar a mejores informaciones, y que estemos abiertos a escuchar todo para poder dialogar con este mundo que es tan difícil en el día de hoy. Así es. Todo aquello que permanezcan siendo fieles al estudio de la palabra y se dejen regir por la norma de la palabra, estarán seguros y tendrán sus pies en un fundamento más sólido que las colinas eternas. Que Dios le bendiga a todos ustedes y hasta la próxima entrega. Dios les bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.